Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este taller nivel 1 de medicina basada en la evidencia. Soy el doctor Aníbal Rocheta, internista generalista. Estaré compartiendo con ustedes un paseo sobre lo que es la medicina basada en la evidencia. Gracias a la doctora Mireli Suárez de Velasco, al doctor Abdías Arias, ambos por ese nivel de compromiso, organización y alto desempeño, y con una actitud muy responsable, motivadora para organizar este taller. Actitud que nos contagia a seguir adelante, entendiendo que la educación médica continua es un arma eficaz contra la negligencia y muy positiva a favor de la excelencia. De manera que para ellos mi más sincero agradecimiento por invitarme y por apoyar, mantener este taller. Muchas gracias. David Eddy recibió su doctorado en medicina de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, y su doctorado en matemáticas aplicadas de la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos. Él acuñó el término basado en evidencia en el año 1982 y desarrolló los conceptos y métodos originales para pautas basadas en evidencia. Ya en los años 60, en la Universidad McMaster, comienza a desarrollarse un programa educativo interdisciplinario, centrado en solución de problemas individuales. Esta metodología es similar a la propuesta en la medicina basada en la evidencia. Y ya en el año 1992 se origina la medicina basada en la evidencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, Hamilton, Ontario, Canadá, con la creación del Grupo de Trabajo de Medicina Basada en la Evidencia, conocido como Evidence Based Medicine Working Group, EBMWG. En noviembre de 1992 se publica en la revista JAMA el artículo que inicia y promueve a nivel mundial la difusión de un nuevo enfoque para la práctica de la medicina. Este trabajo proponía un cambio en el modelo o paradigma del aprendizaje y el ejercicio de la medicina y formulaba el ideario del movimiento desarrollado por el doctor Gordon Guyatt. En uno de los artículos más citados de las últimas décadas, publicado en 1996 en el British Medical Journal, el doctor Sackett afirma que la medicina basada en la evidencia es el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores evidencias disponibles para tomar decisiones acerca del cuidado de pacientes individuales. Aquí tenemos otra definición. Es la manera de abordar los problemas clínicos utilizando para su solución los resultados originados en la investigación científica. Otro concepto de MBE. Otro concepto de MBE es la utilización consciente, juiciosa y explícita de las mejores evidencias científicas disponibles en la toma de decisiones sobre el cuidado sanitario individual de los pacientes.
La MBE es un proceso de búsqueda sistemática, evaluación y uso de los hallazgos de investigación biomédica como base esencial para la toma de decisiones en la práctica clínica. Medicina basada en la evidencia es la integración de las mejores evidencias de la investigación clínica centrada en los pacientes con la experiencia individual y los valores del paciente, sus preferencias, preocupaciones y expectativas específicas. Insistimos entonces en que la medicina basada en la evidencia es la integración de las mejores evidencias de la investigación clínica centrada en los pacientes con la experiencia individual y los valores del paciente, sus preferencias, preocupaciones y expectativas específicas, como lo vemos en esta rueda donde están integrados esos tres elementos. La evidencia científica es la investigación clínica centrada en el paciente relacionada a la precisión y exactitud de las pruebas diagnósticas, el poder de los marcadores pronósticos y la eficacia y seguridad de las pautas terapéuticas, rehabilitadoras y preventivas. Experiencia clínica es la capacidad de utilizar nuestras habilidades clínicas y experiencias del pasado para identificar rápidamente el estado de salud y diagnóstico específico de cada paciente, sus riesgos individuales y los beneficios de posibles intervenciones. Los valores y preferencias del paciente, las preferencias, preocupaciones y expectativas específicas de cada paciente en una visita clínica deben integrarse a las decisiones clínicas dirigidas a servir al enfermo. En esta diapositiva vamos a ver las diferencias entre dogma, empirismo, experiencia y evidencia o prueba. ¿Qué es el dogma? Es un postulado que se valora por su condición de firme y verídico y al cual se reconoce como una afirmación irrefutable frente a la cual no hay espacio para réplicas. ¿Qué es el empirismo? Es el conocimiento que se origina desde la experiencia. ¿Qué es experiencia? Es la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. ¿Y qué es una evidencia o prueba? Es una forma de abordar los problemas clínicos utilizando para solucionarlos aquellos resultados originados en la investigación científica. La misión de la medicina basada en la evidencia es enseñar al profesional los medios necesarios para que él mismo sea capaz de buscar y valorar de forma crítica trabajos publicados en las revistas biomédicas y pueda analizarlos de acuerdo con su calidad y con el factor de impacto de cada revista. La jerarquización de la evidencia es un aspecto que se presta a discusión, pues la forma como ha sido planteada puede parecer arbitraria. Entonces, ¿qué consideramos como evidencia? La respuesta es toda observación empírica que establezca relación aparente entre dos eventos. Entonces, esto significa que cualquier observación cuidadosa de un médico experto constituye evidencia, así como lo constituyen las observaciones derivadas de la experimentación fisiológica y los resultados de los ensayos clínicos.
Las observaciones clínicas se diferencian de la investigación fisiológica y de los ensayos clínicos en que los últimos incluyen en su metodología estrategias para evitar el error sistemático o sesgo. Veamos entonces será la mejor evidencia en un estudio observacional, en un ensayo clínico. ¿Qué pasa en los estudios observacionales? Los pacientes son asignados al grupo de tratamiento o grupo de control, de acuerdo con una serie de condiciones entre las que están la inevitable subjetividad del investigador, las preferencias de los pacientes y médicos, las circunstancias bajo las cuales usualmente se genera un desbalance entre el grupo de estudio y el grupo control. Resulta de este modo imposible evaluar si se está subestimando y a menudo sobreestimando el efecto del tratamiento. Cuando se hace un ensayo clínico, al asignar al azar a los sujetos de estudio en el grupo de tratamiento o de control y al cegar a los observadores, permiten que los factores de pronóstico se balanceen y de este modo, si se observan diferencias entre los grupos, estos serán atribuidos de manera exclusiva al efecto del tratamiento, evitando tanto como sea posible el error sistemático o el sesgo. Estos resultados tendrán mayor fuerza si los resultados de un ensayo clínico se muestran de manera sistemática en otros estudios. Si los agrupamos en metaanálisis, la fuerza del resultado será incuestionable. En la investigación médica, no todas las fuentes de evidencia son iguales, por lo que los epidemiólogos están de acuerdo en que la siguiente clasificación de los que brindan la evidencia más confiable a los de menos es aceptada de esta forma. Primero estarían los estudios controlados al azar, estudios prospectivos de cohorte, estudios retrospectivos de cohorte, estudios de control de casos, serie de casos, reporte de casos, opinión del experto y la observación personal. En el año 2000, y con el objeto de abordar las deficiencias de los actuales sistemas de clasificación, se constituyó un grupo de trabajo denominado Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, en las siglas GRADE o GRADE. Este grupo de trabajo ha desarrollado un sistema, se llama sistema GRADE, el cual persigue hacer juicios más coherentes y que la comunicación de dichos juicios pueda respaldar opciones mejor fundamentadas en la atención sanitaria. Este sistema actualmente está ampliando su clasificación a estudios diagnósticos y está siendo adoptada por numerosas entidades e instituciones. El GRADE juzga la calidad de la evidencia para cada variable importante, teniendo como objetivo importante mejorar la calidad de las publicaciones. Para la clasificación, la calidad de la evidencia de este grupo GRADE la define de la siguiente manera: una evidencia alta, moderada, baja o muy baja. La alta es aquella en la cual es muy poco probable que nuevos estudios cambien la confianza que tenemos en el resultado estimado. Un GRADE moderado es probable que nuevos estudios tengan
un impacto importante en la confianza que tenemos en el resultado estimado y que puedan modificar el resultado. Un grade bajo, es muy probable que los nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza que tenemos en el resultado estimado y que puedan modificar el resultado. Y un grade muy bajo es cualquier resultado estimado es muy incierto. El sistema Gray propone las siguientes definiciones. Calidad de la evidencia. Indica hasta qué punto nuestra confianza en la estimación de un efecto es adecuada para apoyar una recomendación. Fuerza de la recomendación. Indica hasta qué punto podemos confiar si poner en práctica la recomendación conllevará más beneficios que riesgos. El sistema Gray considera dos categorías en la relación a la fuerza de las recomendaciones. Recomendación fuerte. Se formula una recomendación fuerte a favor de una intervención cuando se confía en que los efectos indeseables de la intervención superan a los indeseables. O fuerte en contra de la situación inversa en la que los efectos indeseables de la intervención superan a los deseables. Y una recomendación débil, las recomendaciones débiles, tanto a favor como en contra de una intervención, se formulan cuando no se disponen de pruebas concluyentes sobre los efectos de la intervención. En el año 1998 se propuso desarrollar un sistema que mantuviera el vínculo entre la solidez de la evidencia disponible y el grado de la recomendación, al tiempo que las recomendaciones se basarían en la mejor evidencia disponible y serían ponderadas en consecuencia. Además, se debía velar porque el sistema de clasificación incluyera una evaluación formal de la calidad metodológica, la cantidad, la coherencia y la aplicabilidad de la base de pruebas. Esperaba presentar el sistema de calificación de una manera clara e inequívoca que permitiría a los desarrolladores de las guías y a los usuarios comprender el vínculo entre la fuerza de la evidencia y el grado de recomendación, utilizando criterios definidos, evaluando la calidad metodológica de la evidencia aportada por las guías y dando a cada uno una calificación de calidad según una escala estándar. El tipo de estudio fue combinado con la evaluación de la calidad metodológica y esto determinó el nivel de evidencia. Este grupo se denomina por las siglas SIGN, SIGN. Lo van a seguir escuchando durante todo este taller, ya que es una de las metodologías que nosotros utilizamos para la fuerza de la evidencia y el grado de recomendación. Aquí tienen ustedes el sistema SIGN que les mencioné anteriormente, donde utilizó estos tres aspectos importantes para el ordenamiento del nivel de evidencia y el grado de recomendación. Utilizó una síntesis de la evidencia, una consideración juiciosa de los artículos y las guías y un sistema de gradación. Y esto les permitió establecer entonces lo que ustedes verán más adelante. Entonces este grupo trabajó de la siguiente manera. El procedimiento que utilizó el SIGN fue primero la compilación. Consistió en que determinaron la evidencia de los estudios de una manera aceptable e identificada como relevante para cada una de las preguntas clínicas claves tratadas por la directriz. La consideración juiciosa, la evidencia al grupo de pacientes objetivo para la guía, la consistencia de la base de evidencia y el impacto clínico probable de la intervención.
y un sistema de gradación, un sistema de asignación, calificación de la recomendación de acuerdo con la fuerza de la base de la evidencia y el grado de extrapolación requerida para formar la recomendación. El sistema de gradación es un sistema de asignación-calificación de la recomendación de acuerdo con la fuerza de la base de la evidencia y el grado de extrapolación requerida para formar la recomendación. En la siguiente diapositiva podemos observar, según el sistema de gradación, los niveles de evidencia. Tenemos el nivel de evidencia 1, 2 cruces, 1, una cruz, 1 menos, o sea, que no tiene cruz, sino que es 1 menos. Si analizamos el primer grupo, 1, entonces vamos a tener que están los meta-análisis o las revisiones sistemáticas de los estudios controlados, aleatorizados, como un primer nivel de evidencia muy bueno, 1, 2 cruces. Luego tenemos los estudios de meta-análisis o revisiones sistemáticas bien conducidos o estudios controlados aleatorizados con un bajo nivel de sesgo. Y luego tenemos el 1 negativo, que serían metaanálisis, revisiones sistemáticas o estudios controlados aleatorizados, pero que tengan un alto riesgo de sesgo. Para que nosotros observemos, ¿verdad?, cómo va a ser asignada la puntuación de este grupo de acuerdo al nivel de la calidad de los estudios. Entonces tenemos un nivel 1, tenemos un nivel 2 que se va dividiendo y así sucesivamente, un nivel 3 y un nivel 4. De manera que allí está la puntuación. Esto lo vamos a seguir abordando. Ya están en unas diapositivas en español para que tengan ese material y lo empecemos a revisar. En esta diapositiva veamos la característica de estos estudios, que es un metaanálisis. Es la valoración sistemática en una forma sintética de todos los estudios. Son múltiples estudios sobre un mismo tema, siguiendo un método explícito y predeterminado, que es una revisión sistemática. Es la agrupación de estudios que tienen por objeto reunir toda la evidencia empírica que cumple unos criterios de elegibilidad previamente establecidos, con el fin de responder una pregunta específica de investigación, que es un estudio controlado aleatorizado, los denominados ECA. Los proyectos cuidadosamente previstos que estudian el efecto de una terapia en pacientes verdaderos y que incluyen metodologías de randomización, o sea, el azar, que permiten la comparación entre un grupo de estudio y otro que sirve como control. ¿Qué es una cohorte? Se toma un grupo de pacientes que tienen una condición específica o reciben un tratamiento particular. Ese se llama el grupo expuesto en un cierto plazo y los comparan con otro grupo que no ha sido afectado, o sea, un grupo no expuesto por la condición o el tratamiento que era estudiado. ¿Y qué es casos y controles? Los estudios en los cuales se comparan a los pacientes que ya tienen una condición específica, que serían los casos, con otro grupo que no la tienen, que sería el control. En esta diapositiva tenemos la estructura de un metaanálisis. Dijimos que eran múltiples estudios buscando una respuesta. Aquí tenemos 53 trabajos que evalúan el efecto de los fitoestrógenos en la presión arterial. De estos 53 estudios, habían 9 observacionales, los cuales no estaban en el protocolo y fueron excluidos. Quedaron los trabajos experimentales, 44. De estos 44,
se estaba perfilando en el protocolo ensayos clínicos. Por lo tanto, se excluyeron todos los que están ahí a la derecha. 17 experimentales, 8 porque los datos numéricos fueron insuficientes, 2 porque no son ensayos clínicos, 1 porque no mide los efectos de la presión arterial, 4 solo disponían resumen. Bueno, quedaron 27 ensayos clínicos, de los cuales, según el protocolo, deberían tener la calidad según la escala de Haddad, que fuera mayor a 3, pero solo cumplían con los requisitos 14, de manera que los 27 fueron excluidos 13 por no tener esta categoría del protocolo. Este es el esquema general, bueno, de un metaanálisis y es lo que se llama el diagrama de flujo, que muestra cómo se seleccionaron X cantidad de trabajo, pero según el protocolo, los únicos que reunían las condiciones eran los 14 de un principio de 53. Y se utilizó una herramienta o una metodología que veremos en el transcurso de este taller, que se llama el quórum. Acá tenemos un diagrama de flujo de una revisión sistemática. Se hizo una búsqueda inicial en estas fuentes de la literatura, como es Medline, el Embase, Signal, Central, y se encontraron todas esas referencias que están ahí. Fíjense, 2093 referencias de esas, y dice la fuente cuántas y cuántas. Luego se hace la revisión sistemática y solamente se eligen 241, que posteriormente, por no tener, según el protocolo, cumplir los requisitos, quedan 52. Y posteriormente se excluyen 27, quedando 25. Es la misma metodología parecida y más adelante, cuando nos toque el tema, vamos a revisar cuál es la diferencia entre una revisión sistemática y un metaanálisis. Acá tenemos en esta diapositiva un estudio de cohorte prospectivo. Donde está la flecha amarilla dice el estudio inicia aquí, se miden las variables de exposición y los confusores que pudieran alterar en el estudio. Entonces habíamos hablado que iban a haber dos grupos, un grupo que va a estar expuesto y otro grupo que no va a estar expuesto. Estos van a ser seguidos en el tiempo y esto es lo que conforma una cohorte, que serían dos grupos, uno expuesto y uno no expuesto a lo que vamos a estudiar. Se siguen en el tiempo y parte de una condición de inicio y se siguen en el tiempo, por eso se llama prospectivo, porque es de aquí en adelante. Y al final, durante un periodo de tiempo, se van a evaluar los resultados. Por supuesto, habrá resultados favorables y desfavorables en el grupo expuesto y también otros en el grupo no expuesto. En esta diapositiva tenemos el esquema de un ensayo clínico aleatorizado. Veamos cómo es. Hay unas consideraciones éticas y legales, se elabora la pregunta de la investigación, hay un desarrollo de todo un protocolo del estudio controlado aleatorizado, luego se establece el cálculo de la población de los pacientes y se aplican los criterios de inclusión y exclusión en esa población, lo que va a determinar entonces una muestra de pacientes que deben tener o cumplir con el consentimiento informado. Ya una vez teniendo esa muestra, se hace una aleatorización para la distribución de esa muestra a una intervención activa o a una intervención controlada. Eso se hace a través de un cegamiento y luego van a haber unos resultados que se denominarán resultados del grupo de intervención activa, como sería el resultado A, mientras que en el grupo control, que no recibió la intervención, va a tener unos resultados que se llama grupo B. Luego eso, por supuesto, hay el análisis de los datos y vamos a ver cuán favorable fue al grupo A
y cuán favorable fue al grupo B. Esta es la estructura básica de los estudios de casos y controles. Partimos de grupos de individuos, vemos los círculos verdes. Unos van a tener la enfermedad y otros no tienen la enfermedad. Estos pacientes van a ser seguidos en el tiempo y tanto en el grupo de enfermedad vamos a tener casos y en el grupo de donde controles no, vamos a tener también casos. Cuando estos pacientes siguen siendo evaluados, vamos a tener que en ambos grupos van a estar unos que fueron expuestos y otros que no fueron expuestos a ese factor que estamos nosotros estudiando. Y al final vamos a concluir qué pasó con los casos y qué pasó con los controles con respecto a lo que estamos estudiando. En esta diapositiva estamos evaluando el nivel de evidencia por el grupo SIGN. NE quiere decir nivel de evidencia, ahí lo vemos, 1, 2 cruces, 1, una cruz y 1 negativo. 2, 2 cruces, 2, una cruz y 2 negativos. El otro nivel de evidencia es el 3 y 4, o sea que hay 4 niveles de evidencia, pero el grupo 1 y 2 tiene una subclasificación y ya está el contenido de cada uno de ellos. Aquí lo tienen en español. Por ejemplo, el nivel de evidencia mayor 1, 2 cruces es un metaanálisis de alta calidad, una revisión sistemática o un estudio controlado de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. El 1, una cruz es un metaanálisis bien realizado, una revisión sistemática de estudios controlados o estudios controlados bien realizados con poco riesgo de sesgos. El 1 negativo es un metaanálisis, revisión sistemática de estudios controlados o estudios controlados con alto riesgo de sesgo. De manera que la puntuación o el nivel de evidencia va disminuyendo con los sesgos, con el riesgo de sesgos o errores. Sesgo es error. El 2-2 cruces es una revisión sistemática de alta calidad de estudios de cohorte o de casos y controles, estudios de cohorte o de casos y controles con bajo riesgo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal. El 2, una cruz, estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados, con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal. 2, negativo, estudios de cohorte o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal. Ya el nivel 3 son estudios no analíticos, como informes de casos y serie de casos. Y el nivel 4 es opinión de expertos. De manera que ahí tienen ustedes, por el grupo SIGN, los 4 niveles de evidencias. Según el nivel de evidencia, entonces van a ser establecidos 4 grados de recomendación. Tenemos el A, B, C y D. Entonces tenemos el A, que será al menos un metaanálisis, una revisión sistemática, un estudio controlado clasificado como 1 o 2 cruces y directamente aplicable a la población diana de la guía, o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1, una cruz y con gran consistencia entre ellos. Todos esos van a pertenecer al grado de recomendación A. En el B tenemos un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 cruces, directamente aplicable a la población blanco de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos, o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1, 2 cruces o 1, una cruz. El grado de recomendación C es el volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 2, una cruz, directamente aplicables a la población blanco de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos, o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2 cruces. Y el último, el nivel D, será evidencia científica
del nivel 3 o 4 o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2, una cruz. De manera que cada artículo que nosotros vamos a hacerle análisis posteriormente va a tener un nivel de evidencia según el SAI y un grado de recomendación dependiendo cómo lo ubiquemos acá. Acá los tienen entonces ya en español, entonces para que lo revisen, lo estudien y se relacionen con ellos. En medicina basada en la evidencia, cada artículo, cada estudio va a ser diseñado según esta pregunta. Una pregunta que se llama PICO, P-I-C-O. El investigador o los grupos de investigadores se establecen preguntas que van a buscarle respuestas y ahí elaboran sus hipótesis y ahí comienzan los estudios. La P va a significar el paciente, el problema y la descripción. La I va a ser la intervención, a donde se va a exponer, a qué factor se va a exponer. Por ejemplo, factores de riesgo, pruebas, medicamentos, quimioterapia, no tratamiento, sino observación, etc. La C se refiere a la alternativa, por ejemplo, comparar con una intervención ya conocida, por ejemplo, 2 medicamentos versus placebo o versus no medicamento, o 2 placebos, o 2 tratamientos, o un control. Y el O de la mnemotecnia PICO es el resultado que el clínico quiere encontrar. Es lo que se quiere lograr buscar. Es si se quiere buscar morbilidad, mortalidad, complicaciones, síntomas, calidad, inversión, costo, etcétera, etcétera. Vamos a irnos familiarizando entonces con la formulación y la estructuración de las preguntas clínicas en el formato PICO. PICO, P-I-C-O. Que la P significa paciente, la I intervención, la C la comparación y el O resultados. Entonces, en la P que tenemos, ¿quiénes son los pacientes? ¿Y qué nos interesa del paciente? Los grupos de edades, los estadios de una enfermedad o la comorbilidad, todo del paciente. La I serían las intervenciones, factor pronóstico, agente etiológico, una prueba diagnóstica. La C sería la comparación, se refiere a la alternativa a la intervención a estudiar, tales como tratamientos habituales o placebo, ausencia de un factor de riesgo. Y la O van a ser los outcomes o resultados. Son variables de resultados clínicamente importantes, lo que esperamos encontrar. En esta diapositiva tenemos los componentes de una pregunta clínica específica. Y utilizando entonces la fórmula PICO, tenemos entonces en la P sería el paciente, en la I la intervención, en la C la comparación y en la O el resultado. Entonces seguimos en la segunda línea, tenemos paciente con otalgia, rinorrea y fiebre, está en la P. En la I sería qué tratamiento recibirá el niño. En la C existe otra alternativa. Y en la O, ¿qué es lo que esperaría la madre del paciente? Entonces, en la P, en la otra línea de abajo, en niños con otitis media, en la I, la intervención, el tratamiento con antibióticos y analgésicos. La C, comparación, en comparación con el tratamiento solo con analgésicos. Y la O, produce una disminución de la duración de la otalgia. O sea, ¿qué es lo que esperan estos investigadores? Que si niños con otitis media, donde se sabe que el tratamiento es con antibióticos y analgésicos, pero si se compara con solamente analgésicos, se va a producir disminución de la duración del dolor, de la otalgia. Eso es lo que quieren estudiar los investigadores. Aquí tenemos en esta diapositiva los tipos de diseños que pueden ser más adecuados según el tipo de intervención que
estemos realizando en un estudio. Por ejemplo, cuando es un estudio de intervención, cuando es un estudio de frecuencia, cuando es un estudio de tipo diagnóstico, cuando es un estudio de tipo etiológico o cuando es pronóstico, vamos a tener diseños que se amoldan, que son los que realmente favorecen a que el estudio sea bien realizado, porque son los diseños acordes, adecuados a cada tipo de estudio. Por ejemplo, ¿qué es un estudio de intervención? Es cuando aplicamos una terapia, cuando aplicamos un medicamento. Serían los de tipo terapéutico. Entonces, ¿cuáles son los diseños más adecuados? La revisión sistemática o un ensayo clínico aleatorizado y controlado, lo que denominamos ECA, que ya les hablé anteriormente. Cuando es un estudio de frecuencia, las revisiones sistemáticas, estudios de cohorte o un estudio transversal. Cuando es un estudio de tipo diagnóstico, los diseños serían revisión sistemática, un estudio transversal, una muestra seleccionada aleatoriamente en forma consecutiva. Si es un estudio etiológico o de causalidad, revisión sistemática, estudios de controles o estudios de casos y control. Y si es un estudio pronóstico, revisiones sistemáticas, estudios de cohorte, supervivencia. La práctica de la medicina basada en la evidencia se ha distorsionado por una serie de circunstancias y agentes, entre los que se pueden mencionar como el marketing de la industria farmacéutica vende la idea de que la MBE radica en los resultados de ensayos clínicos o metaanálisis que sustentan la promoción de sus productos. La idea generalizada de que lo nuevo es mejor, sobre todo si está basado en evidencia, por lo que los médicos de la vanguardia deberían de usarla. En la práctica de la medicina de nuestra sociedad, aún la toma de decisiones sobre la salud de las personas se hace de manera vertical, con escasa o nula participación por parte de los pacientes. Esto genera una resistencia natural al cambio. En este sentido, al asumir que la única forma de tomar decisiones es basado en la evidencia y se desecha la experiencia como factor importante en este proceso, se llega a la tiranía de la evidencia. La jerarquización de la evidencia, que no siempre es entendida, genera controversia y resistencia, pues implica renunciar a la forma clásica de toma de decisiones. Esto genera una resistencia al cambio. El sistema de atención de salud está diseñado en todas sus instancias para que la atención se haga en serie, privilegiando la cantidad de las atenciones sobre la calidad. Esto impide que los médicos dispongan de tiempo suficiente para discutir con los pacientes lo relacionado al diagnóstico, las alternativas del tratamiento y el pronóstico, lo que atenta contra la práctica de la MBE. Las limitaciones económicas de las sociedades como la nuestra impiden que hayan centros asistenciales y médicos suficientes para satisfacer la demanda, en especial en las grandes ciudades, donde la consulta externa y los servicios de emergencia están saturados por la demanda de pacientes. La práctica privada no está en mejores condiciones, pues sobre ella se ciernen amenazas como la gran demanda de pacientes condicionados por las bajas tarifas, sistemas como costo paciente mes, atentan no solo contra la calidad de la atención, sino contra la libertad del médico para prescribir, pues se encuentra limitado a petitorios impuestos y sobre los que no tiene posibilidad alguna de discutir. Además, la falta de tecnología en las instituciones de salud en las que no se cuenta con computadoras para hacer las búsquedas bibliográficas o en donde los sistemas informáticos conectados a las redes son obsoletos y lentos, dificultan la navegación en Internet,
con la consecuente pérdida de esfuerzo y tiempo que ello implica. Los escasos recursos económicos para acceder ilimitadamente a las bases de información científica, pues si bien existe un buen número de ellas de acceso abierto, hay revistas y bases de datos en las que es costoso, suscripciones a costos elevados, hay un bajo nivel educativo de los pacientes que dificulta la comunicación o impide que esto sea fluido hacia ellos, esta información. De manera pues que estas son limitantes y distorsiones de la medicina basada en la evidencia. Y finalizo con este mensaje, pues que la aplicación de la MBE, medicina basada en la evidencia, requiere de una serie de condiciones, recursos, tiempo y motivación de los que no siempre se dispone o no se desea para ponerla en práctica. Sin embargo, en el modelo teórico es la mejor forma de practicar la medicina que se impone hoy día y también constituye una herramienta invalorable para cambiar la forma de tomar decisiones sobre el cuidado de la salud de las personas, aplicando un modelo de decisión discutida y compartida con el paciente motivado, educado e informado. Muchas gracias. Gracias. Si hay alguna pregunta, yo me voy a quedar una vez que todos hayan escuchado la clase. Pueden hacer sus preguntas. De todos modos, ahí tienen mis redes donde pueden ubicarme si estamos fuera de este horario. Bueno, ahí tienen una tarea para entregar hasta el día 21 de enero. Me van a enviar a mi correo, que ya tienen allí en mis redes, 2 situaciones y van a elaborar, según lo aprendido, la pregunta, usando la regla Pico y señalando qué tipo de diseño de estudio le es más favorable. Justifíqueme la respuesta y me la envían. Yo le estaré contestando si está bien, si está mal y cuál es la corrección pertinente, para que vamos poniendo en práctica y ejercitando la medicina basada en evidencia. Bueno, muchas gracias por todo y nos seguimos viendo por acá.